Profesor José Huitón, buenas noches. Mi nombre es Carmen Caicho y en esta ocasión hablaré sobre los fundamentos de la comunicación. Antes voy a decir sobre una pequeña definición sobre la comunicación. La comunicación es la acción consciente de intercambiar información de dos o más participantes con el fin de transmitir y recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la decodificación del mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte de un receptor. La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales. Los seres humanos, que es el lenguaje, los organismos vivos y los dispositivos de comunicación habilitados. En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres que se pueden definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de información, generar acciones, crear un entendimiento y transmitir cierta idea, ¿no? Sobre el tema de la comunicación verbal y no verbal, la comunicación verbal se refiere a aquella parte del proceso de comunicación humana que se da mediante el mensaje verbal, incluyendo el oral y el escrito. Un mensaje verbal implica la creación de significados en la mente del receptor. Involucra la percepción e interpretación por parte de una persona o de un grupo de personas. El significado de una palabra o de un mensaje verbal puede ser denotativo o connotativo. La denotación, denotación. Es el significado explícito que se da a las palabras. En la asociación básica que tiene una palabra para la mayoría de los que conocen el idioma. La connotación es la asociación secundaria que tiene una palabra para uno o más miembros de una comunidad lingüística. Es el significado emocional y el valor que la palabra sugiere. Para mejorar la comunicación verbal es importante 3 pasos. Escuchar eficazmente, dar y recibir retroalimentación y utilizar la abstracción adecuadamente. Tomando en cuenta que el lenguaje verbal y no verbal, aunque la interacción en primer lugar es verbal, parte del mensaje involucra comunicación no verbal, como los gestos y las actitudes. Lo importante es saber cómo se entremezclan explícita e implícitamente los mensajes. Comunicativas, actitudes y emociones. Las emociones dan lugar a gestos propios. Por ejemplo, la ansiedad se puede manifestar tocándose la cara. Apoya la comunicación verbal. Esto se hace de distintas maneras. Por ejemplo, para completar el significado de locuciones verbales, los gestos aumentan el significado de lo que se está diciendo. Controla la sincronización. Cuando dos o más personas están en relación dialógica, deben adaptarse a turnos para hablar. Se emiten señales como desviación de mirada o inclinación de cabeza. También sirve para retroalimentar. El hablante necesita saber si sus oyentes le entienden, si le creen, si están sorprendidos o aburridos. Asentir con la cabeza es una manera de mostrar que se entiende. Por último, sirve para mantener la atención y sustituye el lenguaje verbal con el desarrollo de un lenguaje gestual que suple el discurso hablado. La comunicación no verbal está determinada por los sentidos. De esa manera es la vista la que aporta gran cantidad de información no verbal. La apariencia física, el vestido, la comunicación espacial, los gestos, las fotos, las pinturas, entre otros. Para entender cómo opera, se desarrolla una breve análisis sobre 2 aspectos: la cinética y la prosémica. La prosémica.
La cinética es la disciplina que estudia la gestualidad de las personas desde la expresión facial a los movimientos del cuerpo. Los emblemas son gestos que tienen un significado concreto y claro. Se utiliza de manera consciente, por ejemplo, el signo de la victoria haciendo una V con los dedos índice y medio y con la palma de la mano hacia afuera. Las ilustraciones son gestos que van uniendo al hablar y sirven para ilustrar lo que se dice verbalmente. Por ejemplo, hacer el círculo con las dos manos para referirse a algo global, ¿no? Las muestras de afecto, el nivel de conciencia e intencionalidad de estos mensajes es variable. El rostro suele ser muy buen transmisor de aspecto. Eh, Doy paso a mi compañera Jessica Sofía para seguir hablando del tema. Profesor, buenas noches. En esta oportunidad me toca hablar lo que es habilidades comunicativas, que son todas aquellas que nos permiten comunicarnos con otras personas con exactitud, eficacia y mostrando nuestro nivel de competencia y destrezas con respecto a un determinado asunto. Existen muchas habilidades comunicativas que podemos entrenar y practicar hasta dominarlas, que se desarrolla durante la vida, con el fin de participar en eficacia, destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Al hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades del lenguaje que a partir de ellas nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad. A través de su desarrollo nos volvemos competentes comunicativamente. Lo que es habilidades expositivas consiste en la presentación oral de un tema que la emisora hace ante un grupo de personas. En esta actitud, este grupo de personas prestan atención y analizan el desenvolvimiento del ponente. Se discute un tema en forma de diálogo o conversación en el grupo, que se divide en escuchar, que es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que que transmite la otra persona. Comprender el lenguaje, este aspecto permite al oyente evaluar la importancia de escuchar para responder acertadamente al interlocutor. Exige además tomar consecuencia de las posibilidades de tergiversación de los mensajes. Leer. La lectura es fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas del ser humano, como la realización intelectual. Es un bien colectivo indispensable en cualquier contexto económico y social. Hablar. Se denomina hablar a la capacidad que tiene el ser humano comunicarse mediante sonidos articulados. Estos sonidos son producidos por el aparato fonador, que incluye lengua, velo del paladar, cuerdas vocales, etc. El escribir es la expresión escrita que representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico, por cuanto en ella se integra experiencias y aprendizajes relacionados con todas las habilidades lingüísticas, ya que es escuchar, hablar y leer. Le doy pase a mi compañero Ángel. Buenas noches, profesor. Bueno, me toca exponer sobre las técnicas de persuasión, ya que son un conjunto de acciones o procedimientos que se da en diferentes situaciones. Puede ser en reuniones o puede ser en un mercado o al término de poder ofrecer o vender o hacer algo, ¿no? Para poder tener como dice, un poder del convencimiento hacia otra persona, persuadirlo hacia una cosa o situación o algo que pueda beneficiar en diferentes términos, ¿no? Laborales. También tienen procedimientos que llevan a cabo en el objetivo de convencer sobre algo concreto a los demás. Así se compone de acuerdo a ello en diferentes tiempos y versos. Bueno, eso es todo. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, profesor.
tema técnica de persuasión, argumentación, seguridad, flexibilidad. Existen 6 métodos para persuadir: reciprocidad, compromisos, autoridad, simpatía, escasez y prueba social. La persuasión es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. La persuasión es la influencia social de las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos. La argumentación persuasiva es un acto perlocucionario, esto es, uno de los efectos producidos por un hablante sobre otro mediante un discurso e igualmente está orientada a un auditorio particular. La argumentación es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea mediante el cual se intenta probar, refutar o incluso justificar una proposición o tesis. La flexibilidad es la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. Así concluimos las técnicas de persuasión integrados con los compañeros que han participado con sus respectivos temas. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, gracias.